les doy la bienvenida a una nueva charla en este módulo de Género y Derecho. Hoy vamos a escuchar a la doctora Adriana Abrametto. Antes le voy a quitar solo unos segunditos, doctora. Primero, para agradecerle a todos los que todos los martes y jueves nos acompañan en este ciclo de charlas de Derecho a Domicilio, en particular en este módulo de Género y Derecho, y hoy en un día muy particular para todos nosotros. Hoy nuevamente, 7 de julio, se conmemora un nuevo día del abogado y abogada laboralista, establecido por la ley 27.115, en homenaje a los abogados secuestrados en lo que se conoció como la Noche de las Corbatas. Nos dejaron como legado el ejemplo de sus valores y el compromiso social, lo que implica una gran responsabilidad para todos los que hacemos del derecho del trabajo nuestra profesión. Desde la Fundación Patagónica de Estudios en Derecho y desde este ciclo que compartimos, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando como profesionales en la lucha para asegurar que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y la justicia social sean una realidad. Y desde lo académico, en el compromiso de hacer que el derecho del trabajador y de las trabajadoras sobrepase los límites de las universidades y llegue a cada uno de sus hogares. Dicho esto, ahora sí, vamos a escuchar a la doctora Adriana Abrametto. La doctora es abogada, mediadora, diplomada en Género, Diversidad, Familia y Tecnologías, magíster en Familia y Sociedad en la Universidad de Barcelona. Se desempeña como mediadora judicial en el Poder Judicial de la provincia de Río Negro desde el año 2003, docente y formadora de mediadores familiares, docente de Mediante, institución formadora del registro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, especialista en la materia de violencia familiar, violencia de género y mediación familiar. Queremos darle la bienvenida. Es un honor para nosotros tenerla con nosotros en este ciclo. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿se me escucha bien? Porque yo te escucho no sé. Perfecto. Igual siempre es bueno Bien. que alguien nos confirme, pero yo te escucho bárbaro. Bárbaro. Bueno, encantada de estar acá y de compartir este ciclo. La verdad que muy buena iniciativa. Me llena de placer compartir este espacio, ¿eh? Y además con el resto de las colegas que han estado participando Sí. de primer nivel, ¿eh? Bueno, yo acá tengo una ayuda a memoria para no Está muy olvidarme de bien, de ninguno de los nada. temas que hemos acordado que íbamos a conversar en este rato. Bien, bueno, un poquito vamos a ver por qué esto de la inclusión de la perspectiva de género en el ámbito de lo que son los sistemas de resolución de conflictos. Eso por ahí es un poco el tema que queríamos conversar, ¿verdad? Veo que a lo largo del ciclo han venido abordando otros temas, por Distintos eso yo temas. no voy a repetir, claro, no voy a repetir esto, pero sí vamos a profundizar un poquito más respecto de lo que sería incluir el enfoque o perspectiva de género en los sistemas de resolución de conflictos, ¿sí? Bueno, antes que nada quiero decir que los conflictos son sociales sobre todo, ¿no? Son cada vez más complejos y esto requiere, desde hace ya tiempo que se viene hablando de la necesidad de incorporar diferentes miradas y diferentes disciplinas en lo que son los sistemas de resolución de problemas, ¿no? Sobre todo porque, bueno, requieren de un abordaje muy especializado, integral, y dentro de esas nuevas miradas, el enfoque de género creo que es absolutamente necesario. Sí. Sobre todo en el ámbito de la resolución de conflictos y sobre todo lo relacionado con las cuestiones de derecho. Por eso me encantó este ciclo, porque bueno, seguramente hay cosas que no voy a repetir, pero No. ya las especialistas lo han dicho, antes, que bueno, el derecho ha sido, creo yo, una de las principales fuentes de reproducción y de transmisión del sistema patriarcal, o sea que incluir este enfoque, esta mirada en lo que es el ámbito del derecho o el ámbito de la resolución de conflictos, creo yo que es absolutamente fundamental. No podemos pensar tal cual, no podemos pensar en un sistema distinto si no arrancamos por estos espacios, ¿no? Así que me parece que ha sido muy importante la decisión de haber incluido este ciclo. Me siento feliz de estar compartiéndolo, ¿eh? Y nosotros Bien, felices de que estés y la verdad de muy felices del impacto que tuvo no solo el ciclo, sino también en particular este módulo, que fue el más largo aparte, porque hicimos abarcar todo. muy bien, sí, la verdad que me encantó la manera en que lo encararon, me pareció muy bueno. Bueno,
Y dicho esto, vamos a hablar, bueno, ¿qué es esto del enfoque de género? Yo no voy a hablar de género porque ya han hablado las especialistas de primer nivel y lo han hecho con un nivel de excelencia antes que yo, así que no voy a repetir esto, pero sí me parecía importante que cuando hablamos de lo que son los sistemas de resolución de conflictos, nos empecemos a poner de acuerdo en qué es esto de incluir en estos sistemas el enfoque o perspectiva de género. Así que me pareció como arrancar por ahí explicando esto, no explicar qué es el género, seguramente ya lo explicaron, pero sí como ponernos de acuerdo en algunas cosas, porque yo siento, y en forma permanente, y creo que no me equivoco, que hay bastante desconocimiento acerca de las cuestiones de género, ¿sí? Por eso digo, primero, vamos a ponernos de acuerdo en algo que es fundamental. Hablar de género no es hablar de feminismo, ni tampoco es hablar de mujeres, ¿sí? Porque esto enseguida se asocia con estos temas y no es así, es muy lejos de eso donde está el análisis de género. Obviamente hablamos de género porque existió el feminismo, porque fue el feminismo quien realizó el principal aporte acerca de este concepto, y hablamos también, lo relacionamos con las mujeres porque precisamente no podemos analizar la situación y la posición de las mujeres si no tenemos en cuenta los aspectos que nos brinda este concepto género, ¿no? Por eso es que está asociado, pero no significa que nos refiramos solamente al tema mujeres o al tema feminismo, sino que en realidad son cuestiones que nos involucran a todas las personas en el ámbito social, ¿sí? Por eso es importante, me parecía, como ponernos de acuerdo en este primer punto. ¿De qué hablamos que cuando hablamos de género? Exactamente. Exactamente, o sea, ¿hablamos de mujeres? Sí, obvio, ¿hablamos de feminismo? Sí, también, pero no se refiere solo a eso, y ahora lo vamos a ir como aclarando, exactamente. Bien, me entran mensajes de WhatsApp. Bueno, por otro lado, me parece importante que nos pongamos de acuerdo que el concepto género nos hace un aporte muy importante en dos aspectos que creo yo que son fundamentales. Al menos en el tema que nos ocupa conversar hoy, ¿no? Por un lado, que el análisis de género permite determinar o visibilizar o dar cuenta de la situación y de la posición de las mujeres en situaciones de discriminación y de inequidad absoluta. Lo vemos permanentemente, no lo voy a contar acá, pero basta en googlear nomás, desigualdad, índices de desigualdad de género, y ahí van a ver la cantidad de estudios y elementos que hay para analizar la realidad, de qué manera las mujeres permanecen en una posición o situación de desigualdad en todos los ámbitos y aspectos de la vida. En todos. Sí, o sea que exacto, así que bueno, no lo voy a contar ahora. Y por otro lado, porque yo les decía que esto del género tiene como dos aspectos, ¿no? Por otro lado, nos permite el análisis de género poder corregir estas situaciones, que esto es lo bueno que tiene poder aplicar este enfoque. O sea, por un lado da cuenta de la realidad y por otro nos indica... Le pone otra mirada. Exactamente. A otra mirada que permite corregir las situaciones de desigualdad y de discriminación, porque de nada sirve que nosotros digamos, ay, las mujeres están en una posición de desigualdad y no tengamos ningún elemento, claro, con el cual modificarlo. Bueno, precisamente sí hay, y justamente los estudios de género es lo que ha permitido que se conozca la situación y cuáles son los elementos para modificar estas realidades. Y uno de esos elementos es nada más que incluir esa perspectiva o ese enfoque por ejemplo, en la práctica de la mediación, ¿no? Como dentro de los sistemas de resolución de conflictos. Ahora, bueno, ¿qué significa esto? Que es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Y por qué es importante traer a esta perspectiva, porque este es el tercer punto en el cual yo necesito que nos pongamos de acuerdo. Las relaciones de género y las construcciones de género impactan de manera diferenciada en las personas. Impactan de una manera en las mujeres, en los varones, en las otras formas de identidad no binarias, ¿sí? O sea, impactan en las personas de diferente manera, ya sea por distintos lugares que ocupan en la sociedad, no solo por el sexo, ¿sí? O el
género de las personas, sino también por la situación, el lugar donde se encuentran, lugares donde viven, las condiciones socioeconómicas, las condiciones culturales. No es lo mismo las mujeres que viven en la India o en Afganistán que las mujeres que viven en Buenos Aires o en Puerto Madryn, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, todas estas herramientas nos da precisamente este enfoque o visión de género. Y nos permite también poder analizar por qué ese impacto diferenciado, por qué hay un impacto diferenciado y de qué manera las personas viven los problemas, los conflictos, las crisis, de qué manera las perciben, las construyen, ¿sí? Bueno, de esto trata la inclusión del enfoque de género. Y hablamos también de feminismo, porque el feminismo, los estudios de género han hecho grandes aportes, que es muy valioso e importante que podamos incorporar a nuestra práctica, y esto va tanto para los profesionales del derecho, exacto, como a las personas, a los las y los profesionales de la resolución de conflictos también, ¿no? Por eso es tan importante, porque además yo siempre digo, la categoría género como categoría de análisis de la realidad social ha sido realmente disruptivo, como todo lo que ha hecho el feminismo, ¿no? Es lo que ha permitido grandes transformaciones sociales, culturales. Si no habláramos de, no existiera el feminismo, no sé dónde estaríamos, pero creo que la humanidad ha logrado grandes transformaciones y ha logrado también corregir grandes desigualdades gracias a los aportes que que ha hecho. El gran movimiento de la última época. Tal cual, sí, el más importante, porque además el feminismo no solo permitió, digo yo, la liberación de las mujeres, permitió también que la igualdad y el respeto hacia las diversas, a la diversidad sexual, a la diversidad de razas, a la diversidad de pensamientos. Fue el puntapié para... Exactamente, porque fue por todo, ¿sí? Justamente, el feminismo fue un movimiento social que dijo, señoras y señores, esto no puede continuar así, el mundo está organizado de una manera que no nos estaría sirviendo, porque la mitad de la población o más, de la mitad de la población mundial, no la incluye. Exactamente, estamos siendo excluidas, discriminadas, violadas, asesinadas, ¿sí? Entonces es tan importante realizar estos cambios, por eso creo yo que es fundamental. Y bueno, es imprescindible incluir la mirada, obviamente, en los sistemas de resolución de conflictos y en la práctica mediadora, ¿sí? Porque justamente si nosotros hablamos de la mediación como un mecanismo, un método, una herramienta, un instrumento, pónganle el nombre que quieran, que a mejor les cuadre a cada una de las personas que nos está escuchando, ¿no? Si decimos que ese es un espacio en el cual las personas pueden dialogar y pueden ver de qué manera solucionar o gestionar o administrar sus problemas. Exactamente, entonces no podemos también en ese espacio mantener discriminaciones, desigualdades, situaciones de desequilibrio, ¿sí? Sino que también es necesario en ese espacio corregir todas estas cuestiones. Por eso, y además, no solo corregir, también comprender a las personas, ¿eh? Porque yo digo, justamente una de las cosas que hace el enfoque nos ayuda a los profesionales y a las personas que nos dedicamos al trabajo social, nos permite justamente comprender las realidades de cada una de las personas, ¿no? Comprender y para poder empatizar, que es un poco la tarea que realizamos las personas mediadoras. Y bueno, finalmente yo quiero hacer un breve recorrido pensando en esto, de qué modo las construcciones de género impactan en los conflictos, porque por ahí la gente me dice, ¿y qué tiene que ver esto con la resolución de los conflictos? Tiene que ver y mucho. Sí, tiene que ver y mucho, ¿por qué? Porque justamente impactan, las relaciones de género tienen un gran impacto. En primer lugar, tienen impacto en la forma de construir y de percibir los problemas, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque justamente la construcción, la socialización de género, ¿no? De la manera en que se establecieron las relaciones de género, se le otorgaron o se le dieron a mujeres y a varones
en un términos binarios aparte, o sea que también dejó afuera a muchas otras personas, ¿no? Exacto. En términos binarios establecía la forma en que las personas debían ser, comportarse, y yo agrego, y estar en Y este está. mundo, ¿no? Como decía Pierre Bourdieu en ese maravilloso libro, La dominación masculina, dice, es como que estábamos programados, de alguna manera, fuimos mujeres y varones programados para ser mujeres y varones en esta sociedad. Entonces, lo que permite este enfoque de género es poder entender de qué manera estas personas programadas en función de relaciones de género perciben y analizan y construyen y resuelven sus conflictos, porque no es lo mismo para todas las personas. Así que bueno, y acá yo digo por ahí, les voy a hacer dos recomendaciones. Una, que lean un libro de Clara Coria que se llama Las negociaciones nuestras de cada día, que es maravilloso, que justamente ella interpreta de qué modo mujeres y varones nos paramos frente a los Frente a un conflictos. Y a conflicto. veces, exactamente, a veces ni siquiera podemos pararnos allí, ¿no? Y para aclarar un poquito esto, traigo un ejemplo muy típico, que es, por ejemplo, el divorcio. Pensemos en un divorcio, ¿no? Y en el conflicto que genera un divorcio en las personas. ¿M? Pensando solo en este aspecto, digo, a ver de qué manera, no digo que todas las personas sean de esta manera, pero en general, y la mayoría de las personas que vienen a mediación, al menos es mi experiencia, comparten estos sistemas de creencias y de relaciones basadas en género, ¿sí? Entonces, es muy fuerte cómo se ve en los conflictos. Se pueden observar de qué manera estas construcciones de género tienen repercusión. Y veámoslo, por ejemplo, para más claro, en un caso de divorcio. Primero, mujeres y varones no ven de la misma manera el divorcio, ¿sí? No tienen la misma La percepción. ¿Por percepción. qué? Exactamente, porque se juegan las concepciones y se juegan ahí las expectativas que las personas tienen en cuanto al amor, al matrimonio, a la maternidad, a la paternidad, a la parentalidad. Y en mujeres y varones, porque fuimos educados y educadas de esta manera, se juegan mucho, ¿sí? Porque se paran diferente frente a estas cosas. No es lo mismo por ahí para algunas personas, para algunos hombres, por ejemplo, enfrentar un divorcio, que para algunas Sí, para las mujeres, mujeres. donde por ahí exactamente, se las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad también, ¿no? Así que bueno, también hay diferencias de cómo expresan las emociones, ¿no? Porque esta masculinidad programada por el patriarcado les ha impedido a los varones poder expresar Expresar libremente lo que sus quieren. emociones. Exacto. Exactamente, y poder decir, la verdad yo la paso mal, a mí me encantan las mediaciones cuando, sobre todo en las audiencias privadas, converso mucho con los varones, me encanta estas conversaciones, y ellos realmente reconocen y lo sienten como una deficiencia muy grande, el no poder decir, yo quiero estar con mis hijos y nadie me entiende, porque claro, no es el lugar en el que En el colocaron a que me los pusieron, varones. claro, exactamente. ¿Se entiende? No, no o sea, es en el lugar donde lo puso este sistema, pero no es el lugar donde quiere estar. Algunos sí quieren estar ahí, no se quieren mover, pero hay una gran Una gran parte que mayoría no, sí, 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 sí. que no quiere, ¿no? Todo lo contrario, dice, no me pongan en este lugar porque yo también quiero participar de la crianza, de la educación, del cuidado de mis hijos y de mis hijas, y el sistema mismo pareciera que no lo dejara hacer, ¿no? También, bueno, y las mujeres en general son mucho más emocionales y pueden expresar mucho más sus emociones. ¿Por qué? Porque justamente fueron educadas para eso, para ser emocionales, ¿sí? Por eso uno a veces dice, ay, estas mujeres están todas locas, se la pasan llorando todo el día. No, es que así nos educaron, nos dijeron lloren, que para eso Que para, están en este mundo, ¿no? Así que bueno, hay que o al romper con revés, o todo cuando eso, pasa que te ¿no? encontrás con alguna mujer que por ahí es como más dura o no llora, vos tendrías que haber sido hombre. Es Claro. como muy típico. No, soy mujer y no soy tan emotiva. Claro, porque no tiene que ver con mi No, realidad sexual esto, ¿no? Bueno, exactamente, pero no.
La verdad que la cuestión es así. Y también para expresar los deseos, las necesidades, hay muchas dificultades. Por ahí los varones están como más acostumbrados, porque además les está permitido poder decir lo que necesitan y lo que quieren, ¿sí? En cambio, en general, a las mujeres se las educó para que expresaran los deseos y y las necesidades de los demás, no las No las propias. propias. Por eso también hay tantas dificultades para que puedan expresar y puedan decir en palabras, poner en palabras lo que les pasa, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó hace un tiempo y la verdad me encantó y me quedó como un gran aprendizaje. Yo estaba en una mediación con una mujer que la verdad hablaba casi nada. Había que sacarle como con tirabuzón las palabras, ¿no? Y ella cualquier cosa que yo le preguntaba, ¿y cómo le gustaría a usted poder organizarse para atender a los hijos y las hijas? ¿O cómo le gustaría a usted que fuera esto de acá en adelante? Y ella me decía, que hable mi abogada, ella sabe lo que yo quiero, ella sabe lo que necesito, ¿no? Lo va a Entonces, decir mejor. claro, entonces yo en un momento yo ya no sabía de qué modo hacer y le Que decía, pero es hable. tan importante, yo necesito que usted me lo diga, yo entiendo, su abogada es divina, me cuenta todo y sabe todo, pero yo necesito que me lo diga usted, bueno. Y entonces, claro, la mujer debe haber dicho, esta tonta que parte no entiende que yo no Que quiero yo no hablar. tengo ganas de hablar. Claro, entonces en un momento me dice ella, es que yo nunca pude decir esto que usted me pregunta, porque yo nunca decidí nada en mi vida. Yo que me quedé muda, ¿no? Es difícil dejarme muda a mí, pero me quedé muda porque dije, ¿para qué lado estaba yendo yo en esta mediación, ¿no? Entonces, ¿qué estaba mirando que no me daba cuenta? Y ella me explicó que justamente toda su vida, primero su padre y su madre, decidieron por ella y dijeron ellos que eran lo que ¿Qué ella era? necesitaba y lo que ella tenía que ser. Y luego fue su marido. Entonces ella nunca, y además, ahora era su abogada, su portavoz, digamos, ¿no? Sí, sí, O fue sea, reemplazando quién iba a ser su voz a lo largo de su vida. exactamente, entonces en ese momento esta mujer me miraba como que yo le hablaba de algo tan extraño y era una cosa tan sencilla como decir que era lo que ¿Qué es ella lo que quería, ¿no? necesitas? Exactamente, entonces digo, bueno, y esto tiene que ver con esa construcción, creo que es un claro ejemplo, ¿sí? De cómo funciona esto. Después también hay otro tema que es el acceso a los recursos, ¿sí? El acceso a los recursos es fundamental, las desigualdades de género que a veces colocan, no digo todos, pero hay un gran número de casos de familias donde las mujeres no tienen acceso a los recursos económicos, porque no trabajan, o si trabajan ni siquiera administran su dinero, entonces Exacto. ante un divorcio ni siquiera cuentan con los recursos para decir, bueno, voy a ver un abogado o abogada que me represente y a ver qué tengo que hacer, Y eso ya ¿sí? la posiciona de otra forma a la hora de ir a una mediación. Difícilmente pueda manifestar realmente lo que necesita en esa situación. Tal cual, porque ni siquiera llega al espacio de la No, mediación, ¿se entiende? Porque no tiene los recursos, para hablando en un términos de abogado. dinero, Ujú. ¿sí? O de recursos no tienen la posibilidad de acceder el acceso a justicia o el espacio de la mediación para trabajar su divorcio legal, digamos, no tiene Sí. ninguna posibilidad. Ni qué hablar de las mujeres en que ni siquiera trabajan o que quedan a cargo de los hijos y de las hijas y sin ningún tipo de ayuda. Sí, bueno, es muy fuerte todo esto. Las mujeres, por ahí, a mí me ha pasado que muchas veces, ¿por qué no vino antes? Y porque no podía, porque yo no tenía plata ni siquiera para tomarme el En el colectivo que me colectivo. tomara a la defensoría, ni siquiera sabía que tenía que ir a la defensoría, ¿sí? Bueno, todo esto son cuestiones relacionadas con del modo en que las construcciones de género, yo explicaba antes, colocan a las mujeres y a los varones en distinta situación, ¿no? Y ni qué hablar de las brechas de desigualdad que hay permanentes, salarial, laboral, de recursos financieros o de todo tipo de De todo recursos. tipo de Bueno, recursos. ahora los tecnológicos, porque de esto también hay que hablar ahora. En medio de esta pandemia, nosotros estamos llevando a cabo las mediaciones remotas, no Remotas. sé, acá en Río Negro
en Río Negro desde el 3 de abril de este año es que se puso en funcionamiento este sistema, gracias a Dios. ¿Y con qué nos encontramos? Con mujeres que dicen, yo tengo teléfono nada más, celular, no tengo internet, tampoco tengo dinero para pagarlo, ¿sí? No tengo computadora en mi casa. Es que Y normalmente si bueno, estuvo excluida del mercado laboral es muy difícil que hoy pretendamos que, ahora te llamo por Webex. tal cual, ¿de qué me está hablando esta chiflada? Y tiene toda la razón del mundo Sí, de tratarme así, ¿no? Por eso digo, bueno, pero si no, también nosotros no tenemos estos conceptos incorporados, difícilmente podamos dar respuestas, porque todas las exacto. personas, independientemente de que cuenten o no con recursos, tienen que poder gozar de este derecho al acceso a justicia, ¿sí? Entonces, y nosotras como, al menos en mi caso, como mediadora, porque yo trabajo solo como mediadora en el Claro. ámbito del Poder Judicial de Río Negro, tengo una gran responsabilidad de facilitar el espacio de mediación en este contexto y con los recursos que la gente tiene. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? Bueno, exactamente. igual después igual vamos a tener un espacio de preguntas, así que, pero Sí. ya así, no sé cómo estamos con el tiempo, ¿podemos Estamos seguir? perfectos. Estamos Bien, media hora. Tenemos media hora por delante. bueno. El otro elemento que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante, sobre todo a la hora de llevar a cabo un proceso de mediación, tiene que ver con las relaciones de poder, ¿no? Porque también en las cuestiones de género están en juego, siempre en las relaciones de Todo el género tiempo. están en juego las cuestiones de poder. Es más, está implícito en las relaciones de género, porque justamente de eso se trata, y relaciones de género son desiguales, hay desequilibrio, y es siempre una relación contrapuesta, digamos, ¿no? Hombre dominante, mujer Sumisa. sumisa, hombre que maltrata, mujer victimizada, hombre proveedor, mujer cuidadora, hombre en el espacio político o público, mujer en el espacio privado y doméstico, ¿sí? Justamente es el modelo, de esto se Ujú. trata, por eso siempre está presente en las relaciones de poder y en muchos casos, no solo de desequilibrios de poder, sino también relaciones de violencia, ¿no? Porque ese poder, precisamente, gracias a ese sistema patriarcal que los autorizó a los varones a ejercer el poder incluso a través de la violencia. Y ahí aparece, bastante invisibilizada, pero está presente, que es la violencia de género, esta violencia cultural, porque hay una violencia cultural y una violencia estructural. No me voy a meter en este tema, que ya las especialistas han hablado y seguirán hablando, ¿no? Pero esto está en los conflictos permanentemente, en nuestras mesas de mediación está presente todo el tiempo, por eso Y lo cuántas... difícil, claro, lo difícil que es para ustedes llevar a cabo generar esa situación con perspectiva de género ante esas situaciones. Exactamente, porque verlo desde la perspectiva de género nos permite comprender cómo es ese funcionamiento del juego de relaciones de poder y de género, ¿no? Si Ujú. no, no es difícil que lo percibamos, que podemos pensar, esta gente funciona de esta manera, no, no, Sí, sí, hay tal que ir cual. al centro del problema, ¿no? Y por último, y esto creo que es el último análisis que nos permite este concepto, tiene que ver con una cuestión que además ahora, en el momento en el que estamos viviendo, incluso tiene un impacto mayor, que es de qué modo los conflictos o las crisis impactan en las personas de manera diferenciada, Distinto. ya sea a los hombres de una manera y a las mujeres, a los niños, a las niñas, a las personas con discapacidad, a las personas adultas mayores y a las personas de otras identidades sexuales o de género, las impacta de manera Distinto. diferente, precisamente porque están en una situación o condición de vulnerabilidad que la propia situación las coloca y se recrudecen y profundizan todas las formas de discriminación y de desigualdad. Esto, además, hay estudios, los pueden consultar, hay muchos estudios, los conflictos armados, las catástrofes climáticas, las crisis, las guerras y las pandemias como
estamos como la que estamos viviendo hoy, dan cuenta de que esto es una realidad. Se profundizan las desigualdades de género. Y por ejemplo, ya que está, traigamos como ejemplo que está pasando con esto del COVID-19, ¿no? La Oficina de ONU Mujeres desde febrero viene presentando informes y advirtiendo a los estados que la pandemia va a colocar a las mujeres en una mayor situación de vulnerabilidad y de desigualdad, como pasa siempre en estos contextos. Y ha incluso establecido protocolos y recomendaciones a los estados para que lleven adelante políticas de género que incluyan estas cuestiones para justamente que no se profundicen las brechas de desigualdad. Y ha quedado al descubierto, ¿no? Pensemos, más del 70%, en todos los aspectos, más del 70% del sistema sanitario está cubierto por mujeres en el mundo. En los lugares más riesgosos, como son pediátricos, atención a cuidados. Todo lo relacionado con cuidados, o sea que las mujeres están más expuestas al contagio, exacto. El sistema del aislamiento obligatorio, que ha sido, al menos por ahora, la única manera o medida que se ha encontrado en el mundo para evitar la propagación del virus, ¿no? Bueno, ¿esto qué ha hecho? Ha colocado a las mujeres, primero, encerradas en las casas, ¿sí? A merced de quienes abusan y maltratan de ellas en el ámbito doméstico, pero también tenemos denuncias permanentes de mujeres policías y de los servicios de seguridad y de los servicios sanitarios que están siendo también víctimas de violencia, mujeres que son violadas, atacadas bueno, hubo un caso de una mujer policía que fue violada por sus compañeros, ¿no? Por sus compañeros. O sea, se ha incrementado, duplicado en algunos casos, los casos de violencia tanto familiar como la violencia de género en sus distintas modalidades, ¿no? Ni qué hablar del sistema de crisis de los cuidados. Esto que las mujeres, sobre todo en las familias, donde las familias monoparentales a cargo de mujeres, que están las 24 horas del día, 24/7 al cuidado de los niños y niñas, además del trabajo remoto o virtual que realizan, porque no es que están en la casa. Más si tienen a su vez un familiar a cargo, un adulto a cargo. Tal cual, o sea que bueno, esto también impacta de diferente manera. Yo en las mediaciones que he realizado, ya llevo muchas mediaciones, la mayoría de casos de conflictos familiares, está presente todo el tiempo esto, ¿no? Mamás que dicen, no me ayuda porque no lo vi, con el tema de algunos varones algunos papás, parece que les vino bárbaro esto de la cuarentena, no van. Dicen, no, se viola la cuarentena, entonces no me hago cargo. ¿Sí? O, claro, o papás que se quedaron... Se enamoraron de la cuarentena. Sí, tal cual. Y bueno, algunos sí, otros no, la pasan muy mal, pero en general... Claro, o dicen, con esto de la cuarentena no está cumpliendo con el régimen de comunicación, no me ayuda con los chicos. Hay mamás que dicen, yo al menos necesito que se quede con los chicos mientras voy a trabajar, ¿por qué? Porque trabajan en el supermercado o en el sanatorio. Cualquier actividad esencial. Exactamente, bueno. Y ni qué hablar de los reclamos por prestación alimentaria, porque la mayoría de los varones obligados a pasar la prestación alimentaria o se han quedado sin trabajo o se han tenido que reinventar, y bueno, con todo lo que esto conlleva, ¿no? Pero bueno, es que así tal cual estuvimos en todos los aspectos en que la pandemia podía pegar, pareciera que uno lo mira y le pegó más a la mujer, en todos, en el laboral, en el familiar, en todos, o sea... En todos los aspectos, exactamente, sí, sí. Bueno, y finalmente ya es, así vamos terminando también, digamos, ¿qué cosas tienen que tener? Ahí vi algunas preguntitas, ya vamos a contestar. ¿Qué tienen todos estos temas que ver con la práctica mediadora, ¿no? Que de esto se trata, porque hoy vamos a hablar de mediación y género. Yo lo dejé para el final, decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver o cómo incorporamos esto en la práctica? Y bueno, yo digo, hablar de género, este término tan disruptivo, es el momento de las grandes revisiones, ¿sí? Para esto es necesario. Primero, revisar nuestros propios sistemas de creencias y de valores, porque no es posible incorporar el enfoque o perspectiva en nuestra práctica profesional
si antes no hacemos también nuestro propio camino de Una propia incorporar. lectura, sí. Exactamente, de incorporarlo a nuestro propio sistema. Difícilmente, esto no es posible, ¿sí? Decir, o sea, realmente, hago esto con enfoque de género y soy un machista, no Tal sirve, cual. ¿no? Es imposible. Sí, entonces, bueno, habrá que revisar nuestro propio sistema antes de poder incluir este aspecto en la práctica y luego revisar la práctica. Obviamente, el enfoque de género requiere de una revisión absoluta y de la creación, el diseño de un nuevo sistema de resolución de conflictos, de un nuevo modo o método o herramienta o mecanismo de resolución La resolución. de conflictos, ¿sí? Requiere de un nuevo diseño, un modelo de mediación, por ejemplo, que es el más conocido, el sistema de resolución de conflictos, un nuevo modelo de mediación, donde las personas mediadoras puedan incorporar los aportes que hace el feminismo, fundamental. Cuando decimos incorporar el enfoque, no es solo incorporar la mirada, sino también incorporar todos estos elementos que nos brinda el feminismo, como es la interseccionalidad, el concepto de interseccionalidad, autonomía de las mujeres, empoderamiento de las mujeres. No podemos mediar si no vamos incorporando esto como herramientas en el proceso de mediación, me refiero, ¿no? Sí, sí, Y sí. ni qué hablar del lenguaje inclusivo también, y en Te iba a esto quiero preguntar hacer una justo cuál era la aclaración. importancia del lenguaje en la mediación. Es fundamental. El lenguaje crea realidades, ¿sí? Entonces es fundamental, pero en esto quiero hacer una aclaración porque muchas personas me dicen, ay, pero yo no sé eso de hablar de todos y todas. Bueno, eso es lenguaje sexista, que es una de las formas del lenguaje inclusivo, pero el lenguaje inclusivo es mucho más Es que más eso, amplio, sí. ¿sí? No es decir todos y todas, ¿sí? Sino que eso en realidad es lenguaje no sexista, es una parte, y es importante, sí, obvio, porque todas las personas tenemos que ser mencionadas y porque tenemos que, una de las primeras cosas que tenemos que hacer justamente es romper con ese androcentrismo de pensar que los varones son el paradigma de la humanidad. Eso Ujú. no va más, está claro. Pero el lenguaje inclusivo va un poco más allá. ¿Y a qué se refiere? Bueno, muchas cosas. Por ejemplo, y esto especial para abogados y abogadas, no utilizar lenguaje jurídico, porque el lenguaje jurídico justamente es inaccesible para muchas personas, Ujú. entonces de inclusivo no tiene nada. El lenguaje científico, el lenguaje académico, no, o sea, sirve para la academia y para los tribunales, digamos, pero Pero no para el a las ámbito. exacto, y bueno, y esto es una cosa que hace mucho venimos trabajando, por supuesto las personas mediadoras en general lo tenemos totalmente incorporado, esto del no utilizar el lenguaje jurídico, pero todavía quedan Sí. algunas formas. Entonces, esto es muy importante. Tenemos que utilizar un lenguaje sencillo, adaptado a las personas, justamente porque de esto se trata el lenguaje inclusivo, que sea Totalmente. comprensible y accesible para todas las personas, ¿sí? Y sobre Entonces, todo en el ámbito bueno, de la mediación, en el que tenés que llegar a las partes, o sea, tenés que llegar a ellos, a que te entiendan, a colaborar con ellos, o sea, no tienen por finalidad el mundo jurídico. tal cual, y bueno, de esto es un elemento muy importante. Bueno, también abordar los desequilibrios de poder, fundamental. No podemos permitir que en el espacio de mediación esos desequilibrios de poder basados en relaciones de género, porque yo siempre digo, en todos los conflictos hay relaciones de poder, ¿no? Bueno, por Todas. ejemplo, en el ámbito del derecho laboral, en la relación empleador-empleado, más que desequilibrio de poder, que ese no hay. No. Bueno, pero digo, me estoy refiriendo a estos desequilibrios de poder originados en relaciones de género, ¿no? Ujú. Las microviolencias que están permanentes en casi todas nuestras mesas de mediación, tenemos que poder primero percibirlas para saber cómo actuar, porque si ni siquiera las reconocemos, vamos a permitir que sucedan en el espacio de mediación. Y bueno, y toda nuestra tarea mediadora no puede reforzar
esos patrones o esos desequilibrios ni esas microviolencias. Por eso es tan importante hacer una deconstrucción de nuestros propios sistemas, ¿no? Y colaborar en la desconstrucción cultural necesaria para poder erradicar estas prácticas basadas en las cuestiones de género. Y no sé si me quedó algo en el tintero, espero que no, pero bueno. Yo quiero volver con el tema de esta relación de poder que vos hablabas. Cuando un mediador o una mediadora la percibe, ¿cuáles son las herramientas justamente para encontrar el límite entre aplicar perspectiva de género, que es lo que hoy estamos todos obligados, y no extralimitarse en el sentido de lo que implica en sí misma una mediación? Exactamente. Ay, me encantó esto que dijiste vos, estamos obligados, y yo me había olvidado de decirlo. Estamos obligados. Estamos obligados. Sí, gracias. Y me encanta que lo digas, aparte me encanta la gente joven, tan creativa y maravillosa, te felicito. Ay, gracias por lo joven. No, más joven que yo, soy seguro. Bueno, no, porque yo digo, ojo, porque muchas veces yo escucho que la gente dice, ay, esto del enfoque de género, no hay, acá no pasa, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo en incluir este enfoque. Ojo, no. Es un deber ético, vos lo dijiste, estamos obligados, ¿sí? Exactamente, entonces acá no está, lo hago si quiero, si no quiero, no. A ponerse todos, a remangarse, ponerse los pantalones largos, ¿sí? Porque o la pollera, o la minifalda. Sí, pero qué patriarcal sonó eso, de ponerse los pantalones largos. Por eso yo te acompañé con la minifalda. Bien, bien. Entonces, digo, es el momento, es el ahora, ya, ¿sí? Esto hay que hacerlo, no hay que ponerse a pensar, y si quiero, y si no, si puedo, no, hay que hacerlo. Opción. No es una opción. Y sobre todo por esto que vos decís, ¿no? Por los desequilibrios de poder. Y bueno, en esto, como en todas cosas, yo digo, hay dos teorías. Algunos autores consideran que los desequilibrios de poder en mediación es como que hay que dejarlos que fluyan, ¿sí? Porque dicen, el poder tiene una mecánica que va como cambiando y va también evolucionando. Entonces dice, es mejor no intervenir. Solos como que se van a ir acomodando. Y por ejemplo, pueden ir a veces de un lado y a veces del otro, depende de las circunstancias. Ponele, yo digo, está buena esa teoría, en algunos casos es posible y en otras no. ¿Por qué digo en algunos casos? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado en procesos de mediación de conflictos familiares en los que, claro, la mujer quedó con sus hijos al cuidado, ¿sí? Eso le da un poder infinito, ¿sí? Tiene el poder de decirle al señor que tiene del otro lado, vas a hacer lo que yo quiera. Si no, no vas a ver a mis hijos. Eso es un poder muy grande. Totalmente. ¿Sí? Entonces, y a veces está del otro lado, ¿sí? Porque el señor le dice, sí, vos te quedaste con los chicos, pero ¿sabes qué? El que tiene el dinero soy yo. Entonces, en esa casa, vos y mis hijos van a hacer lo que yo diga. Van a vivir como yo quiera. Claro, porque el Señor de los cielos acá soy yo, ¿se entiende? Entonces, bueno, este es un juego, ¿no? La persona mediadora tendrá que ir detectando estas cuestiones y ver si es necesario corregir o no. Y para eso las personas mediadoras están formadas. Todas las técnicas de comunicación con las cuales nos entrenamos nos ayudan precisamente cómo intervenir cuando hay un desequilibrio de poder para corregirlo. Tal cual. Y hay muchas técnicas, en general las técnicas tienen que ver con la forma en que lo vamos a llevar adelante. Podemos trabajar en forma privada, en reuniones privadas, o incorporar terceras personas a la mediación, como puede ser un comediador o una comediadora, ¿sí? Hay muchos elementos, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Tengo una pregunta que consultaban acerca de si era posible mediar cuando existía situaciones de violencia familiar. Sí, gran pregunta esa, que ameritaría una charla. Una charla aparte, cuando quieras, estás invitada. Bien, y bueno, y justamente creo yo que la formación y especialización de las personas mediadoras es fundamental. Primero, para poder percibir que hay una situación de violencia, ¿sí? Y poder diagnosticarla, digo yo. Las personas mediadoras deben tener una formación que permita diagnosticar la situación. ¿Cómo es esa violencia en la familia? Si vos, mira, yo te digo,
es prácticamente, casi en el 100% de los casos que vienen a mediación con conflictos familiares, hay violencia. Lo que pasa es que hay que ver de qué violencia estamos hablando. ¿Es una violencia que es estructural en la relación familiar? ¿Es una violencia de género? ¿O hay otros problemas? Porque también puede haber algunas patologías, ¿sí? Claro. ¿Es episódica? O sea, es una violencia que aparece, ¿por qué? Porque justamente, qué sé yo llegué a mi casa, estaba de viaje, llegué a mi casa y me encontré a mi marido acostado con su secretaria. Por supuesto, intenté asesinarlo, ¿sí? Eso, y le tiré con todos mis zapatos. Bueno, es violencia, pero digamos, Claro, no es forma estructural, parte. claro. Se entiende, bueno, por eso digo, es tan importante que las personas mediadoras puedan saber diagnosticar, yo le pongo ese nombre, pero Exacto, no, eh, me encantó el nombre diagnosticar. hay que diagnosticar, primero, si hay violencia y si no la hay, y segundo, de qué tipo es, porque en función de eso me va a permitir a mí poder determinar si hago la mediación o no la hago, y si decido hacerla, cómo la voy a hacer, en qué condiciones y para qué, porque también yo a veces, en algunos casos, bueno, otra cosa importante para decir, a veces vienen las mediaciones y hay denuncias de violencia, ¿sí? Que ahí ya te da un panorama. Pero yo te digo, los casos en que había violencia estructural, de género y de 20 años de matrimonio con violencia, nunca había sido denunciada. Mira. Yo tuve un caso de una mujer que a punta de pistola de quien era su marido mantenía relaciones sexuales, ¿sí? Pero nada más que porque a él, era la manera en que a él le gustaba que las cosas fueran, porque era lo que hacía macho, ¿sí? Jamás en su vida había Muy realizado claro. una denuncia. Es más, era la primera vez que a alguien le contaba por lo que había pasado, fue en mi mesa de mediación en la reunión privada. Porque claro, había generado yo tanto espacio de empatía y de confianza que esta mujer llegó un momento que lo largó y dijo, es la primera vez que lo cuento, pero yo viví 20 años al lado de este psicópata y me contó una historia de violencia, nunca lo había denunciado, Es ni que me parece siquiera que su abuelo. justamente la mediación genera ese vínculo entre, en este caso, vos y la persona. Y de ahí viene la pregunta que a mí se me hace, que siempre me formulo es, ¿cuál es la responsabilidad ante esa información? Cuando vos tenés un caso como este, en el que nunca denunció y en el que cuando se va a su casa y vuelve al mismo lugar, ¿hasta dónde llega esa privacidad y la responsabilidad que tiene el mediador? Sí, acá también hay un debate, sí, porque en general, viste que los procesos de mediación son confidenciales, las personas Claro, por mediadoras no eso no podemos podés. divulgar, pero por ejemplo cuando hay situaciones de violencia, sobre todo hacia niños y niñas, tenemos Claro. obligación de denunciar. Yo en general, como nosotros por suerte en Río Negro mediamos con, las personas vienen obligadas con patrocinio letrado, ¿sí? Eso a mí me da una tranquilidad. Eso tal cual. Sí, porque entonces ya ahí más yo es como que la responsabilidad se la paso justamente a la persona Que debe que representarla debe actuar. y asesorarla. Exactamente. Lo conversamos. Bueno, en este caso, por ejemplo, que yo cuento, fue un caso que yo atendí hace muchos años y bueno, la abogada de esta señora se desayunó en ese momento todo esto porque tampoco se lo había contado a su abogada. La Por eso abogada, te digo, imagínatelo, es que me decía, parece que vamos a ustedes llegan tribunales, a pero lugares en donde no llegan quizás los abogados. exactamente. Entonces, bueno, la abogada, imagínate, decía, no, no, cerremos la mediación y vayamos a tribunales, porque con esto que vos Vamos a me decís, hacerla, ¿sabés qué? claro, Lo hago, lo destruyo en claro. tribunales, ¿no? Y la mujer dijo, no. Dice, yo quiero tener un acuerdo, quiero vivir en paz, quiero estar tranquila, no quiero ir a tribunales, ¿sí? Entonces, bueno, ahí estaba, obviamente, ahí lo que se jugaba era un acuerdo económico, así que lo pudimos Lo aprovechó trabajar, y pudieron ¿sí? trabajarlo. Aparte porque, bueno, porque no había hijos ni hijas, ¿sí? Entonces, solo discutíamos el divorcio y el acuerdo económico del divorcio. Entonces, en ese caso, tranquilamente. Pudieron resolverlo. Exactamente, porque incluso una de las cosas que ella planteaba era la necesidad de que
cortar con el vínculo, o sea, llegar a ese acuerdo económico le iba a permitir cortar con ese vínculo. O sea, lo necesitaba. Exactamente, era lo que necesitaba. Y aparte, Exactamente. justamente en la charla anterior que estuvimos con la doctora Marisa Herrera, justamente salió una de las preguntas que era cuál era el alcance que debía darse a la voluntad de la víctima en estos casos. Y justamente era, no podemos revictimizarlo, o sea, sacarle la posibilidad de la voluntad y la decisión a una persona es listo, ok, no nos queda nada. Claro, tal cual, por supuesto, es así, es tal cual. Y es un poco lo que me pasó a mí en este caso, ¿no? Cuando yo sale todo esto, que la abogada decía, vayamos a tribunales, que en tribunales, ¿sabes qué? Cerremos, no, le estoy generando otro problema. Claro, y yo entonces le dije, pero usted realmente, ¿qué es lo que a usted le gustaría? ¿Usted qué estaría necesitando y en ¿Qué qué podría necesita? ayudarla yo? ¿Sí? Y ahí es donde ella dice, yo protección, pedía protección. Y el espacio de mediación le estaba dando esa protección que la justicia no le No iba le a dar, daba. porque bueno, esto, desde ya te digo, este caso que yo les cuento, mira, lo tengo agendado porque lo uso mucho en mis capacitaciones que yo doy, es un caso del 2007, hace mucho Mirá, tiempo. La justicia ahora puede ser, pero en aquel entonces la justicia no era amigable para estos casos. no. ¿Sí? No era amigable y no estaba tan incorporada la perspectiva de género como está ahora. Entonces, también esto se evaluó, ¿sí? ¿Qué podía pasar si el caso se judicializaba? ¿Qué respuestas iba a poder obtener en el espacio de mediación y Claro. cuáles en el ¿Y en espacio qué de... tiempo? ¿sí? ¿Y en qué tiempo? Y ella decía, yo ya pasé por muchas situaciones de violencia, no quiero un minuto más de Más. violencia. Exacto. Y a Quiero mí esto terminar me con esto, hizo, ya está. claro, Y más cuando claro, ella estaba manifestando claramente que lo que necesitaba era un acuerdo económico para romper con lo otro. O sea, si se lo sacamos, exactamente. estamos de nuevo volviéndole al mismo lugar. Tal cual, y aparte, por ejemplo, yo veía esto, porque ella incluso hasta corporalmente le molestaba la posición de su abogada, y porque la posición, o sea, la abogada estaba ocupando ese lugar de poder del cual ella se quería desprender, ¿se entiende? O Exacto. sea, es un juego también bastante perverso, por eso digo, es tan importante que las profesionales del derecho y las personas mediadoras incorporemos también todas estas herramientas, ¿no? Y después es el caso a caso, yo siempre Tal digo, no cual. hay una regla, es No. el caso a caso. Y No, pero me también hay que parece ver que vos diste en la tecla en cuál es la herramienta fundamental que tienen ustedes, que es escuchar. Donde escuchar cuál es exactamente, la necesidad que tiene. Que claramente vos la exactamente. escuchaste lo que te estaba manifestando. Y porque yo, ¿sabes qué pasa? Yo en estos casos me lo cuestiono siempre, ¿no? ¿Quién soy yo para decirle a esa persona lo ¿Qué que tiene que necesita? hacer? Yo simplemente Exactamente. soy un instrumento, soy el medio por el cual puede obtener, satisfacer sus necesidades, solo eso. Porque si no también, y esto no lo dije, pero cuando hablamos de cuestiones de poder, ojo que también está cómo se juega el poder de los profesionales, de los abogados y de las abogadas, de los mediadores y las mediadoras, también se pone en juego, Sí, ¿eh? totalmente. Ojo. Ujú. Por eso es tan importante, digo, revisar nuestros sistemas también, ¿eh? Tengo una última pregunta, creo que vamos a Sí. llegar bien. ¿Cuál es el alcance de la ley Micaela en el ámbito de la mediación? Bueno, en realidad es muy buena tu pregunta, gracias. En realidad yo creo que nos incluye, sobre todo a las personas mediadoras que trabajamos en lo que es la resolución de conflictos en el ámbito judicial, porque la ley Micaela es muy clara, es para todas las personas, es desde el primer empleado o empleada hasta el último Ujú. funcionario, funcionaria, magistrado, magistrada, ¿sí? Y lo hice clarito, de los tres poderes del Estado. Y yo me siento incluida en la ley Sí, sí, Micaela. Yo me totalmente. siento incluida. Siento que soy, como Un- trabajo, además, brindo un servicio, el y servicio de tan mediación. cercano, un servicio de mediación y tan cercano. Exacto, por eso insisto, como vos lo dijiste clarito como el agua, esto es obligatorio, no es lo hago si tengo ganas, si me gusta, si justo encontré un curso, Sí, no, no, esto no capaz que lo queda puedo otra. aplicar. No, 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 tal cual. Claro, y Es- aparte porque hay otra cosa importante para decir que yo no lo dije todavía, lo quería dejar un poquito para el final.
haber incorporado esta perspectiva y poder trabajar desde esta mirada, ¿sí? Suma, especializa la mediación, la convierte a la mediación en un espacio mucho más integrado, inclusivo, donde hay mucha más equidad, donde hay más humanidad, ¿sí? Porque esto de poder ver todo esto a las personas en su absoluta magnitud, digamos, sin ningún tipo de limitación, nos permite llevar adelante un proceso de mediación basada en un modelo mucho más humanizado, porque estamos atendiendo a la persona, en su total realidad, ¿sí? Por eso, y esto la convierte a la mediación en un espacio muy reparador, por eso decimos es restaurativa. Es restaurador, exactamente. ¿Sí? Exactamente, es restauradora, es humanizada, pero también hace un plus, lo digo a los profesionales, ¿sí? De la mediación. Esto hace un plus. A mí muchas veces me eligen. Hoy casualmente recibí una llamada, una colega de acá de Viedma que me dice, tengo un caso, te necesito, porque hay una cuestión. Porque saben de mi formación en los temas de género, de que si hay violencia, cómo la sé manejar, ¿sí? Entonces también esto establece una diferencia en el servicio que nosotros brindamos. Y creo que esto es un plus. Al menos para mí es un plus, ¿sí? Exactamente. Me están pidiendo si podés reiterar el nombre del libro que recomendaste. Sí, de Clara Coria, Las negociaciones nuestras de cada día se llama. Que yo quiero decir algo. Yo lo tengo el libro, porque el libro está agotadísimo y no se consigue, pero ahí la vi a mi amiga Susana Zuloaga, que se conectó hace un ratito, la vi conectada y ella me lo prestó. Y nos agarró la pandemia y el libro está conmigo todavía. Prometés en este acto, ya está comprometida a devolverlo ahora. No sé, vamos a ver. Lo que pasa es que yo lo tengo, viste, lo bajé en PDF. En PDF. Y dice que es horrible, la verdad. Y ella me dice, yo lo tengo, te lo voy a prestar en papel. Y digo, ay, buenísimo. Y aparte, yo no sé si opinás lo mismo, no es lo mismo un libro en papel, que yo necesito todavía el libro en papel. El libro en papel es el libro en papel. Adriana, antes que se nos corte, agradecerte muchísimo, ha sido un placerazo para nosotros tenerte. Desde la Fundación queremos agradecerte mucho y desde quienes hacemos este ciclo ha sido realmente maravilloso escucharte. Ay, muchas gracias, para mí ha sido un placer. Y les voy a hacer un regalito chiquitito, no me eches, que me olvidé de decirlo. Hay una mediadora que es una genia total, mi maestra, y la amo, Gachi Tapia, todo el mundo la debe conocer. Y Gachi Tapia, una vez la escuché decir que nos gusta la mediación porque dice la mediación es femenina, tiene mucho de femenino, ¿no? La empatía, la confianza, el diálogo, digamos, son cosas que están mucho más asociadas a las mujeres que a los varones. Por eso Gachi dice, yo la amo a Gachi, y ella dice, la mediación es femenina, por eso nosotros la queremos y la defendemos tanto, pero no, sí, es un chascarrillo. Sí. Así que muchísimas gracias. Antes ya nos queda un minuto, pero te suelo decir algo que se lo recomiendo a todos. Leí algo que habías escrito vos sobre el tema de Naciones Unidas y como la mujer como embajadora de la paz, como el rol importante que tiene. Bueno, no tenemos conflictos armados, pero sí tenemos conflictos y creo que, como bien vos lo decís, la mujer tiene un rol muy importante en esto de la paz. Sí. La paz no es posible sin mujeres, eso dice Naciones Unidas. Y creo que no tenemos mejor forma de terminar esta charla. Tal cual. Bueno, muchas gracias, les mando a todas las personas que vi ahí conectadas, gente, amigas, colegas, les mando un gran abrazo y gracias a vos has sido amorosa conmigo en todos los sentidos. En la previa también. Bueno, muy agradecida, te mandamos un beso muy grande y bueno, que tengan todos buena semana.